Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Espero sea entendible y de su agrado. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Comenzamos. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra en algunos países, fue un enfrentamiento armado internacional que abarcó a prácticamente todos los países del continente europeo y a varias naciones del Medio Oriente, Asia, África y también de América. En 4 años de guerra a gran escala, desde 1914 hasta 1918. Los países en disputa se organizaban en dos alianzas opuestas, llamadas la Triple Alianza y la Triple Entente, en las que se hallaban varios de los grandes imperios de la época y casi todas las potencias militares e industriales del momento. Casi 70 millones de soldados se enfrentaron provenientes de las naciones europeas y de sus colonias africanas y asiáticas. Así, la Primera Guerra Mundial se considera el quinto conflicto armado de mayor costo en vidas de la historia humana, dado el enorme número de participantes y la variedad de tecnologías empleadas por primera vez, desde bombardeos aéreos, ametralladoras, gas venenoso y los primeros tanques de guerra. Este conflicto fue sumamente importante para el orden político y económico del mundo, dado que gestos importantes revoluciones en algunas de las naciones participantes derrumbó imperios y permitió el ascenso de nuevas potencias. El punto final de la Primera Guerra Mundial lo supuso la rendición de Alemania con la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Las opresivas condiciones de dicho tratado encenderían paradójicamente la mecha de descontento que ocasionaría la Segunda Guerra Mundial 2 décadas después. Enseguida les voy a hablar sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Comenzamos. El punto de inicio de la Gran Guerra fue el asesinato en Sarajevo de Archiduque. Así, un conflicto diplomático a gran escala que pasó de inmediato a las armas, pues el imperio invadió el reino de Serbia, disparó numerosas alianzas de lado a lado que escalaron hasta devenir en guerra mundial. También debe considerarse como causa de la guerra el reparto del mundo que hicieran las potencias imperiales europeas. África y Asia les permitió desarrollarse económicamente e industrialmente, pero en términos muy desiguales. Inglaterra y Francia tenían un monopolio del desarrollo industrial, lo que generaba discordias y reavivaba rencillas nacionalistas. Ahora yo les voy a hablar sobre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Comenzamos. Más allá de los casi 10 millones de soldados fallecidos, 20 millones de heridos y casi 8 millones de desaparecidos de ambos bandos, la Gran Guerra tuvo consecuencias políticas importantes en la época, como lo fue la disolución de 4 de los imperios participantes: el ruso, el alemán, el otomano y el austrohúngaro. El caso ruso es insigne, pues tuvo lugar en 1917 la Revolución de Octubre, en la que los bolcheviques derrocaron al zarismo y dieron los primeros pasos hacia un estado socialista que luego sería la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Por su parte, el Imperio Austrohúngaro se dividió en las naciones de Austria y Hungría, y el Imperio Otomano cayó entre la Revolución Árabe, que dio nacimiento a las naciones de Turquía, Siria, Irak, Palestina e Israel. Algo semejante ocurrió con el Reino de Serbia, que dio paso a una nación multiétnica, el Reino de Yugoslavia. Finalmente, la disolución del Imperio Alemán se dio en términos tan opresivos y en una condición de pobreza tales, luego de que les fueran eliminados sus ejércitos y confiscadas sus colonias africanas, que el resentimiento y la sensación de traición se anidaron en el país, sembrando las semillas que más tarde Adolf Hitler cosecharía. Y por último, yo les voy a hablar sobre los países que participaron en la Primera Guerra Mundial. Los dos bandos enfrentados en la Gran Guerra eran los siguientes. La Triple Alianza, constituida en 1882, reunía a las llamadas potencias centrales:
el Reich alemán, el Imperio austrohúngaro y el Reino de Italia. Este último cambiaría de bando al primer año de conflicto, sin embargo, y su lugar lo ocuparía el Imperio otomano y el Reino de Bulgaria. Otras naciones como la República Democrática Azerbaiyán, la República Popular Bielorrusa, el Reino de Finlandia, el Reino de Lituania, el Reino de Polonia, el Estado ucranio, entre otras, apoyarían la alianza en base a sus relaciones comerciales. La Triple Entente, conformada por el Imperio Británico, la República Francesa y el Imperio Ruso y luego por el Reino de Italia, en 1915. También después lo haría el Gran Imperio de Japón, el Reino de Rumania, el Reino de Bélgica, el Reino de Serbia, la República Portuguesa y los Estados Unidos de América. Pero cuando el conflicto aumentó de escala y la balanza se inclinó hacia el Triple Entente, otras naciones se sumaron a la lucha como Brasil, la República Democrática, Armenia, Checoslovaquia, el Principado de Alemania, el Reino de Asiam, el Reino de Finlandia, que cambió de abandono en 1918, y el Reino de Montenegro. Bueno, esto fue todo. Gracias por su atención y espero les haya gustado. Gracias. Gracias.